Y mientras por estas horas el presidente Alberto Fernández, junto a numerosos especialistas, están evaluando la manera de salir de este aislamiento social, ya es sabido que el próximo lunes las aulas de todo el país van a continuar cerradas. Y la provincia de Santa Fe está trabajando en los contenidos de aquí en adelante. Y para hablar un poco de este tema tan importante, estamos en comunicación con la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, que ha tenido la gentileza de dialogar unos minutos con nosotros. Adriana, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por este espacio. Ministra, ¿cómo están planificando los contenidos teniendo en cuenta que ya se sabe por lo menos que el próximo lunes las clases no van a comenzar en todo el país? No van a comenzar y todo indicaría que las clases en el espacio físico de la escuela van a ser la última decisión de vuelta a la vida cotidiana que de alguna manera interrumpió el aislamiento. Es decir, esa posibilidad de que tantos chicos convivan durante más de 4 horas en un mismo espacio, le da al tiempo de esta emergencia una complejidad tal que todos pensamos que será el último paso, el dictaminar volver a las clases. De todas maneras, esto indica que la decisión no es una decisión educativa, sino una decisión epidemiológica, es decir, una decisión de salud. Por tanto, nosotros estamos muy atentos al desarrollo de esta pandemia que es dinámica, que nos va dando indicadores diversos a cada paso. Y mientras tanto, este compromiso de sostener el vínculo pedagógico de todos los educadores con los estudiantes santafesinos para mantener un lazo con ellos, con la familia y una propuesta de poder seguir aprendiendo en casa, orientados y guiados por las recomendaciones que desde el Ministerio vamos a estar haciéndole llegar a todas nuestras escuelas. Desde el Ministerio ya están trabajando en la planificación junto a los docentes de aquí a un tiempo indeterminado de las clases y cuáles son los dispositivos que se usan para llegar a los alumnos. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que sí que estamos planificando con una idea de trayecto, de itinerario, de secuencia, de proceso educativo y no de actividades de alguna manera más espontáneas. Estamos mirando cómo este proceso de enseñanza a distancia se va a ensamblar en la propuesta de la trayectoria escolar. Para eso, todos los dispositivos y todas las tecnologías son válidas, desde los cuadernillos que vamos a estar repartiendo la semana que viene, cuadernillos que vienen del Ministerio Nacional, más los que la propia provincia está elaborando con sus equipos técnicos, hasta las aulas virtuales y los espacios de teleconferencias y todos los recursos que la virtualidad ofrece, recuperando también el valor que aporta la televisión y la radio como elementos de comunicación masiva que también van a tener horarios y programas disponibles para que todos los docentes con orientaciones del Ministerio de Educación puedan articular esos recursos en una propuesta de educación sistemática. Bueno, ¿los docentes hoy están preparados para dictar clases virtuales? ¿Hay tiempo en el mientras tanto para capacitar a algunos que no estén acostumbrados? ¿Cómo se vienen manejando, dado que es una situación repentina la que se dio? Sí, la verdad es que algunos tenían preparaciones previas, otros no tanto. Yo digo, esta pandemia irrumpió en nuestra vida cotidiana, irrumpió en un sistema que estaba absolutamente vertebrado alrededor de la presencialidad en su dispositivo y su formato, y tuvimos que salir a innovar y a poner toda la creatividad y todos los recursos a disposición de que los chicos puedan seguir vinculados con la posibilidad de aprender. En
En ese sentido, hay diversidad de propuestas y también de manejos de los recursos tecnológicos. Vamos a ir acompañando a cada institución, a cada colectivo docente, aplicando los recursos que mejor pueda aplicar cada uno, no solo por su saber personal, sino también por el contexto en el que están y el destinatario, ¿no es cierto? Que también hay que pensar y mucho en quién es el destinatario de esta propuesta de enseñanza que estamos haciendo. Entonces los recursos tienen que ser variados y múltiples. Claro, usted hacía referencia a los cuadernillos impresos y nosotros pensamos por ahí en el universo de estudiantes que no tienen acceso a Internet. ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, precisamente para aquellos chicos que no tienen acceso a Internet, que están en zonas de baja conectividad o también en zonas de escasos recursos tecnológicos, para ellos prioritariamente están pensados los materiales impresos, pero también la articulación de esas propuestas que vamos a hacerles llegar a través de las comunicaciones que las escuelas establecen cotidianamente con ellos, articulando, como les decía, la radio, la televisión, que son dos recursos masivos que están poniendo al servicio de esta educación a distancia, recursos que son muy valiosos si los sabemos utilizar. Lo importante es que podamos vertebrar ejes prioritarios de aprendizaje para cada nivel y que esos ejes prioritarios, más allá de los recursos que los docentes utilicen, se conviertan en la posibilidad de que cuidemos de no agrandar la brecha de desigualdad entre los aprendizajes que construyen los chicos en este tiempo. Ese es un cuidado muy especial que vamos a tener, de la misma manera que hay que aprender a dosificar las propuestas, porque aprender a distancia, enseñar a distancia, supone pensar que el destinatario requiere un cierto nivel de autonomía para poder resolver las actividades. No es lo mismo la actividad de un niño pequeño, la autonomía de un niño pequeño, que la autonomía de un joven para estos espacios y estas posibilidades de aprender y de estudiar. Por eso tenemos que orientar mucho la tarea para que la llegada de la escuela a la casa no sea de alguna manera algo que rompe un clima que tenemos que cuidar en tiempos de aislamiento, sino que sea una convocatoria, una invitación a aprender, a descubrir, a compartir y que pueda ser llevadero para todos, para el que aprende, para el que enseña y para el que acompaña. Que usted mencionaba esto y yo pensaba en la cantidad de papás, sobre todo de niños chicos, muchos de ellos que hoy continúan trabajando y que tienen que hacer un poco de docentes y se ven en esa situación que no es habitual y les cuesta el tiempo, tener ese tiempo con los chicos y también enseñarles a los hijos. Precisamente por eso hablamos de dosificar en el marco de una metodología nueva, innovadora. Hay que tener muy en cuenta también cuál es esa posibilidad real de resolver en el tiempo de la casa la tarea, y también les decimos a los papás que se requiere paciencia, los chicos están aprendiendo un sistema diferente, un estilo de comunicación que si bien a muchos de ellos les es familiar, en relación a la escuela y a la posibilidad de aprender, les es totalmente innovador. Entonces hay que ser pacientes, no hay que desesperarse por lo que los chicos pueden hacer con asertividad o no, porque esa es una tarea del vínculo pedagógico que hacen sus educadores. No le estamos pidiendo a los papás que se conviertan en docentes, ni a los adultos que en realidad están alrededor de los chicos. En realidad ese vínculo lo vamos a preservar porque es el vínculo que sostiene la escolarización. Son los docentes los que tienen que intervenir en las orientaciones, en las sugerencias, en las correcciones. Y cuando volvamos a la clase presencial, seguramente vamos a recuperar todas las capacidades, todas las competencias que se han construido en este tiempo
y esas van a enriquecer el nuevo formato de la escuela, que seguramente ya no volverá a ser igual, porque ninguno de nosotros vuelve a la rutina que conoció antes sin haber tenido una experiencia transformadora en este tiempo. La escuela también haciendo ese aprendizaje y potenciando esos saberes para innovar, mejorar y renovar la propuesta escolar cuando volvamos al sistema presencial. Ministra, todavía hay muchas dudas, no se sabe cuánto tiempo va a pasar, no se sabe tampoco cómo va a ser el retorno a las clases, y uno se pregunta si las aulas van a poder ser las mismas, teniendo en cuenta que van a volver tal vez 35, 40 alumnos al mismo espacio físico, después de haber hecho tanto aislamiento. ¿Hoy está preparado el sistema para contener a esos alumnos en pleno invierno, tal vez? Nosotros tenemos que pensar esa vuelta y seguramente la vamos a pensar también teniendo en cuenta de que vamos a volver todos con algunas marcas en nuestra subjetividad. Después de atravesar una emergencia, una pandemia, algo para lo que no estábamos preparados, el mundo, la humanidad no estaba preparada, y seguramente esas huellas, esas marcas tendrán que ser de alguna manera vistas, comprendidas, conversadas en los espacios de circulación de la palabra cuando volvamos al espacio físico compartido y a la posibilidad de otro estilo de vínculo para el enseñar y aprender. Por lo tanto, el día después requiere también planificación y propuesta, y en eso estamos trabajando. También pensando cómo el ciclo lectivo de alguna manera va a repensarse, rediseñarse, y en esto, más allá de los acuerdos federales que seguramente vamos a estructurar al respecto, también están las particularidades, los contextos que deberemos atender en cada provincia para poder hacer el enlace suficiente de la experiencia de este año con los años que siguen, porque nosotros no trabajamos sobre recortes del tiempo, sino que trabajamos sobre trayectos, sobre trayectorias, sobre recorridos. Y lo más importante entonces es darle continuidad, sistematicidad y relevancia a los aprendizajes de los chicos en una idea de futuro y de posibilidad de articulación y continuidad. Por último, ministra, teniendo en cuenta que no se sabe cuándo va a poder darse este retorno a las aulas, uno se pregunta si hay posibilidad de que se pierda el año educativo. No, el año no se va a perder en el trabajo que uno tiene con las generaciones nuevas, los recién llegados, como decía Hannah Arendt, las generaciones jóvenes, nada se pierde, y menos en educación. La educación siempre es una mirada al devenir, al porvenir, casi diría que es una apuesta al futuro, ¿no? De manera que mirando siempre hacia adelante, nada que perder, mucho que recuperar, aprendizajes que poner en valor, novedades que introducir al formato escolar, y el desafío entonces de darle continuidad a algo que seguramente nos hará más resilientes, más fuertes, más innovadores, y esa es nuestra expectativa y detrás de eso trabajamos. Bueno, esperemos que así sea. Ministra, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches para todos.